Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta: oro, gas, agua, biodiversidad, cacao. ¿Cómo es posible que un país tan rico enfrente una de las peores crisis humanitarias de América Latina? Hoy exploramos las riquezas de Venezuela y el negocio detrás de su saqueo. Durante décadas, el petróleo fue sinónimo de progreso. La faja petrolífera del Orinoco alberga más de 300.000 millones de barriles. PDVSA, la empresa estatal, llegó a ser una de las más poderosas del continente. El crudo financiaba escuelas, carreteras, subsidios, campañas políticas. Pero también sembró una trampa: el modelo rentista. Un país que vive del petróleo, vive de lo que no produce. Y cuando el precio del crudo cayó, cayó también la economía. Y con ella, millones de vidas. El petróleo no desapareció, pero dejó de ser motor y se convirtió en peso. Las refinerías se paralizaron, la producción se desplomó y el Estado, sin ingresos, se volvió más autoritario. El recurso que prometía independencia terminó hipotecando el futuro, porque el petróleo no solo se extrae, también se negocia. Y en Venezuela se negoció con silencio, con favores, con impunidad. Pero el petróleo no es la única riqueza. El arco minero del Orinoco, al sur del país, es una zona rica en oro, coltán y diamantes. En 2016, el gobierno legalizó la minería en esta región. Desde entonces, grupos armados controlan las rutas, los campamentos y el comercio. Guerrillas, sindicatos, militares, mafias, todos compiten por el oro. Y el oro se convierte en dólares, pero no en escuelas, hospitales ni carreteras. Se convierte en poder. Las comunidades indígenas denuncian desplazamientos, contaminación, violencia. Los ríos se tiñen de mercurio. Los bosques se talan. Los cuerpos desaparecen. El Estado no regula. El Estado participa. Y el oro, que podría financiar desarrollo, financia control. Porque en Venezuela, la riqueza no se distribuye, se captura. Más allá del subsuelo, Venezuela es uno de los países más biodiversos del mundo. Selvas, tepuyes, sabanas, costas, desiertos. Más de 200.000 especies habitan su territorio. Sus ríos generan energía, alimentan cultivos y sostienen ecosistemas únicos. El río Caroní alimenta la represa del Guri, una de las más grandes del planeta. Pero la crisis eléctrica dejó a millones sin luz. La riqueza hídrica existe, pero no llega a los hogares. La selva sigue viva, pero el Estado la abandona. La biodiversidad no es solo belleza, es soberanía, es salud, es alimento. Pero sin políticas de conservación, sin inversión científica, sin educación ambiental, se convierte en paisaje para el saqueo. Y mientras el mundo habla de cambio climático, Venezuela pierde sus bosques sin que nadie lo note. En la costa central, Chuao produce uno de los mejores cacaos del mundo. Premiado, exportado, codiciado. El cacao venezolano es símbolo de excelencia, pero la agricultura fue olvidada. El país que podía alimentarse solo terminó importando hasta el arroz. El campo se vació. Los productores migraron. Las tierras se abandonaron. Hoy, pequeños agricultores intentan rescatar lo que queda. Con esfuerzo, con tierra, con memoria. Cultivan sin insumos, sin crédito, sin garantías, pero con dignidad. Porque el cacao no es solo un producto, es una historia, una resistencia, una posibilidad. Las riquezas de Venezuela no desaparecieron. Fueron capturadas, negociadas y convertidas en poder. El petróleo, el oro, el agua, el cacao, siguen ahí, pero no están al servicio de la gente. Están al servicio de quienes saben convertir recursos en control. ¿Puede un país tan rico liberarse de su propia maldición? La respuesta no está en los minerales, está en la memoria, en la organización, en la voluntad de reconstruir lo que fue saqueado. Porque Venezuela no es pobre, fue empobrecida, y su riqueza, si se recupera, puede volver a ser esperanza. No se trata solo de extraer, se trata de cuidar, de planificar, de distribuir.
Se trata de entender que la verdadera riqueza no está en el subsuelo, sino en la gente, en su capacidad de transformar, de resistir, de imaginar otro país. Un país donde el petróleo no sea maldición, donde el oro no sea sangre, donde el agua llegue a todos, donde el cacao vuelva a ser orgullo. Ese país existe, está dormido, pero puede despertar. Y cuando despierte, no será por decreto, será por memoria, por organización, por voluntad. Porque Venezuela no es tierra maldita, es tierra saqueada, y su historia aún puede cambiar.